Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz a las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy.
Gracias por tu perdón, Dios mío. Gracias, Cristo, por esta iglesia, Señor. En este día nos postramos ante tu presencia, Jesús. Queremos adorarte, alabarte, honrar tu santo nombre, Dios mío. Queremos recibir lo que tú quieras darnos hoy, Jesús. Nos postramos porque tú eres el Rey de Reyes, hacedor de todas las cosas, Señor. Queremos honrarte, Dios mío, y glorificarte en este día. Gracias por la alabanza, Señor, que nos acerca a ti, Dios mío. Gracias que tú estás aquí, Señor. Gracias que podemos sentir tu presencia hoy, Dios mío. Gracias que podemos adorarte en unidad, Dios mío, alabándote y ensalzándote, Jesús. Amén, Cristo, aleluya, por tu obra, Señor. Gracias, Padre. Te honramos y te damos gracias hoy por la palabra que tú nos vas a dar, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias. Buenos días. Siempre es un gozo poder reunirnos, poder estar juntos y poder compartir estos tiempos en la presencia de Dios, ¿no? Y qué bueno es que podamos sentir, podamos tener nuestro corazón dispuesto a querer aprender, a querer entender lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y yo quería ir al libro de Números, capítulo 11, como introducción a lo que quiero compartir en esta mañana. Y también un poco acorde a lo que llevamos escuchando las últimas reuniones, sobre un pueblo que fue elegido por Dios, un pueblo insignificante, un pueblo pequeño que era el pueblo de Israel, y cómo Dios lo eligió para ser su pueblo, y cómo Dios siempre estuvo con ellos, dirigiéndoles, llevándoles, enseñándoles, prosperándolos en el momento de las dificultades. Y como también vemos que fue un pueblo que siempre tuvo quejas en su corazón contra Dios, con la manera en que Dios estaba trabajando con ellos y cómo Dios estaba haciendo las cosas con ellos, ¿no? Y en el capítulo 11 de Números, versículo 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento, ¿no? Y vemos, como decíamos, este patrón que tenía el pueblo de Dios, de que siempre se estaba quejando con lo que Dios les estaba dando, ¿no? Y ellos habían visto la mano poderosa de Dios, habían visto cómo Dios les había liberado de la esclavitud, como Dios le había dado una promesa de heredar una tierra nueva, la tierra prometida, como Dios les acompañaba constantemente por el camino, mostrando siempre su poder y mostrando siempre su fidelidad hacia ellos, porque lo que tenemos que tener en claro siempre en nuestras vidas, que lo que Dios dice, Dios siempre que hace, lo cumple. Lo que Dios promete a su pueblo, Dios siempre lo cumple. A veces no lo cumple de la manera que nosotros nos gustaría que fuese, pero Dios tiene un principio, tiene un final. Y siempre está suscrito a lo que Él en su voluntad quiere hacer con su pueblo. Pero vemos como aquí dice que el pueblo empezó a quejarse. Si bajamos al versículo 4, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos daría de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El 7, el 8 y el 9 explica cómo era el maná, pero cuando bajamos al versículo 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también les pareció mal a Moisés. Y vemos cómo este pueblo, influenciado, nos dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. Y vemos cómo el pueblo de Dios fue influenciado por estas personas extranjeras que posiblemente habían salido también cuando fueron liberados de la tierra de Egipto. A lo mejor fueron parejas que se formaron entre israelitas y egipcios, o gente que estaba también esclava en aquel tiempo allí y fueron también liberados y salieron con ellos. Y yo puedo entender que estas personas pudiesen tener una queja de lo que dejaron o lo que comían o lo que podían tener, porque ellos no estaban llevados bajo una promesa como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le habían sido prometido de que iban a heredar una tierra mejor, la tierra prometida, y ellos fueron influenciados por estas quejas, ¿no? Y a veces nosotros también en nuestra vida, a veces somos muy influenciados por las cosas que nos rodean, por las personas que nos rodean, por los comentarios que escuchamos, por los deseos que otros tienen. Pero no debemos ser así, porque nosotros vivimos bajo una promesa. Si está tratando de lograr la Dios paz sobre interior nuestras y vidas. Dios nos ha prometido, Dios nos ha liberado de nuestra vana manera de vivir y nos ha dado una esperanza viva. Nos ha liberado de la muerte, del pecado, y nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y nuestra vista tiene que estar en lo que vamos a recibir, tiene que estar en lo que vamos a vivir y cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Pero vemos el versículo 10, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió de gran manera y también le pareció mal a Moisés. Ahora, ¿cómo estamos viendo a este pueblo? Cuando nos dice el versículo 10, este pueblo elegido por Dios, ¿en qué manera estaba viviendo? Dice que este pueblo lloraba a las puertas de sus tiendas. Y nos habla esto de una insatisfacción en su vida. Ellos estaban insatisfechos con lo que Dios les había dado. Le había dado ese maná del cielo, esa comida, que era alimento necesario y para poder vivir, pero ellos deseaban algunas cosas más en su propia vida y lloraban. Era un pueblo insatisfecho. Y muchas veces las quejas de nuestra vida vienen cuando nos sentimos insatisfechos con lo que somos en Cristo Jesús. Porque si tú no estás en Cristo Jesús, es normal que te sientas insatisfecho. Porque en tu vida hay un vacío, en tu vida hay algo que necesitas llenar, que es el amor de Dios en tu vida, que te da el perdón y la paz en tu corazón. Pero para los que hemos nacido de nuevo, los que ya estamos puestos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y estamos ya en una posición en Cristo Jesús, nuestra vida tiene que ser una satisfacción. No podemos vivir insatisfechos como vivía este pueblo. Este pueblo lloraba, amargados, recordando lo que habían tenido en la esclavitud. Dice, y comíamos ¿qué dice? De balde. Pero eso era verdad. Su comida tenía un gran coste, que era estar esclavos, trabajando. Era estar sujetos, estar sometidos al pueblo egipcio. El no poder adorar a su Dios, el estar totalmente en esclavitud. Pero ellos pensaban que vivían de balde y no era así. Y este pueblo vivía insatisfecho. ¿Cuántas veces nosotros vivimos insatisfechos en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces no estamos contentos con lo que Dios nos da?
con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. ¿Cuántas veces vivimos como este pueblo de Dios en queja, en murmuración, en envidia? ¿Cuántas veces vivimos así nosotros? Cuando deberíamos estar satisfechos con lo que somos hoy en Cristo Jesús. Y dice versículo 11, llegó a tal punto el propio Moisés que se sentía frustrado con lo que él estaba haciendo, ¿no? Y nos dice, y dijo Moisés a Jehová, porque me has hecho mal a tu siervo, y porque no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la cría a la que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran y me dicen, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imagínate hasta el punto que llegó Moisés en su propia vida, con todo lo que estaba viviendo, con todas las quejas que estaba escuchando, que llegó a pensar, dame la muerte. Y llegó a poder cuestionar hasta en su propia vida su ministerio. ¿Cómo me has puesto a mí a llevar esto? ¿Por qué ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué he hallado gracia en tus ojos y me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Cuando Dios puso la carga de este pueblo sobre Moisés, no la puso de cualquier manera. Moisés fue llamado a desempeñar este cargo. Si leemos la historia, él, antes de ser llamado, él quiso tomar el sitio y quiso hacer juez, ¿no? Y sobre el pueblo judío, cuando vio que ese egipcio estaba maltratando a un judío, y él se metió por medio y mató al egipcio para ser reconocido, pero no era su momento. El momento fue cuando Dios que le habló en la zarza, cuando estaba en el desierto, cuando escapó de Egipto, estaba en el desierto apacentando ovejas, y Dios le llamó. Pero Dios le llamó y le dio una autoridad, ¿verdad? Le dio esa vara. Le dio una autoridad para poder llevar a su pueblo adelante. Pero aquí lo vemos en un punto donde Moisés estaba hasta deseando su muerte. Hasta esa gracia que Dios le había dado a su vida le da como una carga muy grande en su corazón. Y hasta llegó a plantear una cosa que a mí me hace mucho pensar, ¿no? El versículo 13 dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Vaya una pregunta que se hace Moisés. Lo mismo vemos en los discípulos cuando dio de comer a los 5.000, ¿verdad? ¿De dónde daremos? ¿De dónde sacaremos para darle a comer a esta gente? Si solamente tenemos unos peces y unos panes para tanta gente. No tenemos dinero para comprar. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dile que se sienten, tomó los peces, tomó el pan y ¿qué hizo? Lo multiplicó. ¿De quién fue el milagro? Fue de Jesús. Ahora, Moisés había visto durante mucho tiempo, ya en el libro de Éxodo nos habla como Dios había dado también de comer codornices a su pueblo, no solamente maná, sino también codornices. Pero aquí Moisés está diciendo, ¿cómo daré quién? Yo. Cuando Moisés sabía que no era él el que daba de comer, no era él el que proveía esa nube de día y ese fuego de noche para dirigir a su pueblo. No era él el que daba el agua de la roca, sino era la acción de Dios sobre su pueblo.
Era la acción de Dios contestando la oración que Moisés hacía por su pueblo. Pero aquí llegó a un momento tan crítico en su vida que hasta él se estaba atribuyendo ¿de dónde sacaré yo esta comida? Si vamos un momento a Génesis, a Números 20, también vemos algo parecido cuando el agua de la roca en el versículo 10, el versículo 8 nos dice: toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarán agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a tus bestias, y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunidos Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que le has dado. Y aquí vemos otra vez a Moisés tomando el protagonismo de la acción. Primero no hizo como Dios le había mandado hacer. Dios le había dicho: habla sobre la roca. ¿Y Aarón qué hizo? Pegó con la vara sobre la roca. Pero el versículo 10 nos dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos. ¿De quién está hablando? De él y de propio Aarón. No está hablando de lo que Dios va a hacer sobre este pueblo. No estaban santificando el nombre de Dios, sino estaban atribuyendo a ellos el poder para poder darles de beber a su pueblo. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Ahora, muchas veces la frustración en nuestra vida viene cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios. Y lo que está claro es que nosotros no podemos hacer la obra de Dios. Dios hace una obra en nosotros. No nosotros hacemos una obra sobre Dios. Dios hace la obra sobre la vida de las personas con las que compartimos nuestra vida. No hacemos nosotros la obra sobre esas personas. Y muchas veces este desgaste en nuestra propia vida por querer hacer nosotros lo que Dios tiene que hacer, por querer satisfacer el corazón de las personas en lo que Dios tiene que satisfacer el corazón de las personas, nos lleva a sentirnos frustrados en nuestra vida. Nos llega a veces a no poder ver el mañana en la obra donde estamos viviendo. Vamos a ir otra vez a Números 11. Vamos a saltar para no alargarnos al versículo 18. Dice: pues al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor os iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta que un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré de carne y comerán un mes entero. Si degollasen para ellos ovejas y bueyes, no les bastan. Y si se juntasen para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto, ¿no? Y vemos a Moisés, vemos 2 cosas: Dios concediendo
lo que el pueblo le estaba pidiendo. Y no estaba concediendo de una manera liviana, sino estaba diciendo que vais a comer, y es muy simbólico lo que dice, hasta que os hagan, ¿por qué? Por las narices. Le está hablando de una gran abundancia que les va a dar. Aunque luego vamos a ver, al final vemos que esa gran abundancia fue como una plaga para este pueblo. Dice que muchos murieron, empachados o llenos de tanto comer. Los codiciosos, dice que murieron. Pero vemos a Moisés cuando escucha estas cosas que Dios le está diciendo, vemos a Moisés dudando de lo que Dios está diciendo. Dice, ¿cómo vas a tú dar de comer a 600.000 hombres de a pie? Con todo el ganado que nosotros tenemos no basta para darle de comer a este pueblo. Con todos los pescados que pueda haber en el mar no da para comer a este pueblo. ¿Cómo tú vas a hacer esta obra en ellos? ¿Y sabes qué le contesta Dios a Moisés? Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y yo cuando leía, porque estoy leyendo, hoy acabé Números, el libro de Números, y cuando yo leía este pasaje, este capítulo 11, lo que más me llegó a mi corazón es este versículo 23. Cuando Dios contesta, ¿acaso he apartado o he acortado la mano de Jehová? Y ahí me hacía pensar y recapacitar en mi propia vida. Estamos viendo un pueblo insatisfecho con lo que Dios le estaba dando. Vemos un pueblo que se quejaba del maná como era algo que no saciaba, que era una minucia, que era algo que no tenía importancia para su pueblo, pero algo que le estaba dando vida. Y vemos a un pueblo insatisfecho. Y yo me preguntaba, lo que dice el versículo 23, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Tú piensas que Dios ha cortado su mano sobre tu vida, sobre mi vida? ¿Tú crees que Dios ha cortado su mano sobre la obra donde nosotros vivimos? ¿O Dios sigue siendo el mismo? Yo me preguntaba a mi propia vida si lo que antes me satisfacía y decía que Dios me daba en abundancia, Dios hoy ha cortado su mano sobre mi vida y ya no me siento satisfecho. ¿Qué ha cambiado? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Un Dios interesado ¿por quién? Por nosotros. Un Dios deseoso de manifestar su gloria sobre nosotros. Y como nos compartían al principio, acercaros a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dios estaba cerca de su pueblo, estaba cerca de su pueblo. Dios está cerca de nosotros hoy, Dios está cerca de nosotros hoy. Pero cuando Manolo leía ese versículo, vamos a ir ahí a Santiago 4. Versículo 8, dice, acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, ¿quién dice? Los de doble ánimo,
purificar vuestros corazones. ¿Y qué estamos viendo en este relato de Números 11? Un pueblo que tenía doble ánimo. ¿Qué podemos ver hoy en la iglesia muchas veces? Un pueblo con doble ánimo. Nuestro ánimo cambia con las circunstancias de la vida. Claro que para el pueblo de Dios no fue fácil esa travesía por el desierto. Una travesía que iba a ser corta, de poco tiempo, se convirtió en 40 años, dando vueltas por el desierto, sufriendo penalidades. Pero siempre hay una constante en todo su caminar. ¿Y cuál era su constante? Que Dios estaba con ellos. Aún en la murmuración, vemos como Dios siempre tuvo misericordia de su pueblo. Aún en las quejas, aún en los disgustos, en las aflicciones, Dios siempre manifestó su amor sobre su pueblo. Y cumplió su promesa de llevarles a la tierra prometida. Ahora, esto no cambia de aquel tiempo a este tiempo donde nosotros vivimos. Dios ha prometido de que va a estar con nosotros en todo tiempo. Vamos a Mateo, capítulo 28. Versículo 16, cuando la gran comisión, antes de que Jesús partiese otra vez a su gloria, a sentarse a la diestra del Padre, después de cumplir con su cometido en esta tierra, que era morir por nosotros para perdón de pecados. Dice, pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y vemos a los discípulos después de la muerte de Jesús y cuando se presentó, cuando resucitó y se presentó a ellos, Jesús les ordenó que fuesen al monte. Y vemos una actitud en estos discípulos que es la obediencia. Dice versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Algo muy importante en nuestra vida, ser obedientes a lo que Dios nos habla. Y lo siguiente que hicieron, y dice, y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. La adoración, el postrarnos ante el Padre, el adorarle en espíritu y en verdad, en darle el honor que Él tiene. Pero dice, pero algunos dudaban. Y las dudas también va a ser algo que nos pueda acompañar durante nuestra vida. Las dudas siempre pueden estar en nosotros. Los discípulos estaban adorando y a la vez algunos dudaban. Todos estaban adorando, pero algunos dudaban. Ese hombre que Jesús iba a sanar a su hijo, que tenía un espíritu lunático, dice, si crees, todo es posible. Y él que dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. A veces tenemos dudas sobre las cosas, pero esas dudas no deben dejar de obedecer y adorar lo que Dios nos quiere hablar. Para hacer eso, tienes que conectarte a Internet. Porque las dudas se disipan cuando Dios nos habla. Realmente cuando encontramos la claridad en nuestras vidas es cuando Dios nos da un mensaje a nuestro corazón, como pasó aquí. Dios les dio un encargo a estos discípulos para ir adelante.
Y vemos como dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y este es el versículo, este es el trozo donde yo me quiero parar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acaba diciendo, así sea. Amén. Dice, ¿y yo qué? ¿Estaré? No, dice, estoy. Jesús habla de un presente. Aunque algunos dicen, y sí que es una promesa, pero también es un presente. Claro, Jesús está diciendo en este momento, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero al poco rato, Jesús, ¿qué hace? Se va. Es llevado con el Padre. Pero Él está dando esa promesa, esa verdad, esa realidad. Yo estoy con vosotros durante todos vuestros días. Y está hablando de un presente. Y nuestra vida cristiana tiene que ser un presente. No podemos vivir del pasado. Y no podemos vivir del futuro, porque el futuro llegará con las promesas de Dios. El cristiano vive el presente. Lo que somos hoy en Cristo. Pablo habla en Filipenses 3, dice, cuando Cristo venga yo quiero ser hallado en Él. Y habla de un presente. En el presente, en el momento que Cristo venga, dice Pablo, yo quiero ser o yo quiero estar en Él. Y nuestra vida cristiana es un presente que vivimos cada día. Cada día vienen nuevas sus misericordias. Cada día vienen las nuevas aflicciones, los nuevos problemas, las nuevas bendiciones. Y nosotros tenemos que vivir en este presente. Y este presente es un constante, es una constancia. Porque dice, yo estaré con vosotros, o yo estoy con vosotros. Dice que todos los días. Aquí no hay variedad de días. Unos días Dios está con nosotros, otros días Dios no está con nosotros. Sino está hablando de una constancia. Dios siempre está con nosotros. Dios es constante en su camino con nosotros. ¿Quiénes no somos constantes? Nosotros con Él. Dios nunca aparta su mano, nosotros apartamos nuestra mano. Dios nunca se aleja de nosotros nos alejamos de Dios. Dios siempre está. Porque es una promesa, yo estoy con vosotros. Dice, todos los días. Esta misma promesa se la dio a Josué. Vamos a Josué capítulo 1. Versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y esta es una promesa que dio Dios a Josué. Dice, como estuve con Moisés, yo estaré contigo todos los días, ¿no? De tu vida. Y dice, y no te dejaré ni te desampararé. Y esta es una promesa que nos está dando de la constancia de Dios sobre nuestras vidas en todo tiempo, en el día malo, en el día bueno. Dios está con nosotros. Muchas veces pensamos que en el día malo Dios no está con nosotros, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Dios está vigilante. Nos dice el Salmo
el Salmo 131 creo que es. Alzaré mis ojos a los montes, es el 127, ¿no? 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice versículo 23, dice, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a la mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para cuándo y para siempre. Y vemos nuestro Dios. En Él no hay sombra, en Él no hay variación de cambios. Él es lo que es. Y es nuestro castillo fuerte, es nuestra roca, donde nosotros encontramos refugio a nuestra vida, donde es impenetrable, no puedes penetrar, no se puede penetrar. Dios es firme en lo que Él es. Y Él nos acompaña por siempre. Ahora, antes de estas palabras que Jesús dice, vamos a ir a Juan capítulo 14. Jesús les habla de cómo va a ser ese acompañamiento en su vida. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 nos habla de lo que Jesús habló con sus discípulos antes de ser atrapado y llevado a la cruz. Esa última noche, ese último día que Él estuvo con sus discípulos. Juan es el libro donde más nos amplía y más nos habla de lo que Jesús habló esa noche con sus discípulos. Si tú te fijas y te paras un poco detenidamente de lo que Jesús habla a sus discípulos, le está hablando de un futuro. Le está animando en el momento. Tú imagínate a los discípulos sabiendo, Jesús les había advertido durante 3 veces, en 3 veces diferentes, que su hora estaba llegando, iba a ser atrapado, iba a ser crucificado, iba a morir en una cruz, iba a resucitar al tercer día. Para esto, para los discípulos era algo como traumático. Ellos habían dejado todo lo que tenían. Ellos un día decidieron dejar sus barcas, sus redes, algunos, otros sus ocupaciones, y decidieron seguir a Jesús. Y Jesús está hablando de que Él se va a morir. Y en esa noche, donde Jesús está con ellos de una manera muy íntima, Jesús les habla de lo que va a acontecer y del beneficio que van a tener con su partida, ¿no? Vamos a ir al versículo 14, el capítulo 14, versículo 18. Vamos a leer el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo oraré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Y esta es la primera palabras que Jesús le dice a sus discípulos sobre lo que va a acontecer. Y dice, aunque yo me voy a marchar, dice, no os voy a dejar huérfanos. No os voy a dejar solos. Palabras un poco difíciles de entender.
para los discípulos en aquel momento. Jesús está diciendo, me van a apresar, me van a matar, pero yo voy a estar con vosotros. Palabras difíciles de entender, ¿verdad? Como cuando hemos leído Mateo 28. Jesús había mostrado, había sido crucificado, había resucitado, se presenta a sus discípulos se llenan de alegría de verlo otra vez, diciendo, otra vez estás con nosotros, pero al poco tiempo, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 1, nos habla de 40 días, estuvo presentándose, pero Jesús se va otra vez. Imagínate cómo quedan los discípulos desamparados. Pero Jesús está hablando de una promesa que va a llegar sobre ellos, que es el Espíritu Santo. Dice, yo no os dejaré huérfanos. Si vamos al capítulo 16, versículo 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora, ¿qué cosas no le dijo al principio Jesús a sus discípulos? Lo que nos habla en el capítulo 15, en la última parte, de lo que va a acontecer sobre ellos, las persecuciones, los problemas, hasta la muerte, todas las cosas que iban a acontecer a partir de que Él se iba a marchar. Hasta ahora no tuvo necesidad de decir nada. ¿Por qué? Porque Él estaba con ellos. Y todos los ataques y todas las luchas que tenían era sobre la persona de Jesús, no era sobre las personas sobre sus discípulos. Pero ahora, claro, con la marcha de Jesús, la lucha y la oposición contra quién iba a venir, contra ellos ahora. Jesús ya se marchaba. Para los fariseos y los gobernantes de aquel tiempo habían ganado una batalla con la muerte de Jesús, pero todo el peso sobre la lucha iba a pasar sobre sus discípulos. Y entonces Jesús les está advirtiendo, ¿no? Le está ya empezando a advertir de lo que va a pasar sobre ellos, ¿no? Dice el versículo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y estas cosas son las que habla el capítulo 15 al final. Son los momentos difíciles que van a pasar los discípulos. Pero a la vez le está dando una promesa de que no van a estar solos. Si seguimos leyendo versículo 5, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me preguntáis a dónde vas. Aunque vemos que en el capítulo 14 hay 2 veces que le preguntan. Pedro le pregunta, ¿y a dónde vas? Y dice, no es cosa para vosotros, vosotros no podéis ir a donde yo voy. Luego creo que Esteban o Felipe le pregunta, ¿y a dónde vas? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Enséñanos el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ante este momento tan difícil, Jesús hasta casi se está reprochando diciendo, no me decís a dónde voy, no os importa lo que va a acontecer en mi vida, lo que va a suceder conmigo. Los discípulos estaban más interesados en lo que iba a pasar con ellos. Porque te dice el versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Yo veo a los discípulos pasando un momento de incertidumbre. Jesús muere, resucita, se presenta, ellos se alegran, Jesús se va otra vez y ellos pensarán, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Y vemos cómo nos habla, ¿no? En el libro de Hechos, cómo ellos se escondieron por miedo a los judíos. Ellos vivían en un temor, pero había una promesa para ellos, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y seguimos leyendo, dice, pero os digo la verdad, os conviene. Era conveniente que yo me vaya, porque si yo me fuese, si no me fuera, el Consolador no vendrá sobre vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré.
Ahora, ¿qué es lo que nos acompaña a nosotros hoy en nuestra vida cristiana? Es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta es la garantía de que tenemos la presencia de Dios en nosotros. Dice, ya no estaréis nunca solos. Mientras Jesús estaba en carne, solamente podía estar y cuidar de sus discípulos cuando estaba con ellos. Pero ahora con la presencia del Espíritu Santo es la presencia de Dios permanente en nuestras vidas. Él está con nosotros constantemente. Y esto es la gran ventaja que tenemos hoy, los que vivimos en este nuevo tiempo, el tiempo del Espíritu Santo. Vivimos con la presencia de Dios en nosotros, acompañándonos, llevándonos adelante, protegiéndonos, animándonos, consolándonos. Y esto es la garantía que nosotros tenemos como cristianos. Ahora, qué difícil es ver estas cosas a veces. Qué difícil a veces es experimentar esta llenura del Espíritu Santo. ¿No? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra fortaleza? El gozo del Señor, ¿no? Es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, muchas veces, ¿dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu en ti. A veces nuestra vida es más carnal que espiritual. Lo siento decirlo, pero a veces es verdad. Nuestra vida a veces es más carnal, espiritual. Estamos más preocupados por lo que comemos o por lo que bebemos. Y Jesús que dijo a sus discípulos, no os afanéis, porque eso lo hacen los que son paganos. Los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo resto será añadido. ¿Cuánto nos cuesta ver el obrar de Dios en nuestras vidas, en la vida de los demás? Yo a veces me pregunto, ¿qué ha visto Dios en mí para haberme rescatado y salvado? ¿Qué ha visto Dios en ti para haberte salvado y rescatado? ¿Qué es lo que nosotros vemos en otros? Pues te acuerdas esa historia que nos cuenta la Biblia, ese hecho real que nos cuenta la Biblia, de ese paralítico que fue llevado en una camilla junto a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿La fe de quién? De ellos. No la fe del paralítico, sino la fe de ellos. Y no es que la fe de ellos salvase a este hombre, sino fue la obra de Dios en su vida. Pero ¿qué vieron estas personas que llevaron a este paralítico junto a Jesús? ¿Qué fue lo que le llevó a esta gente para llevar a este paralítico junto a Jesús? Yo me pregunto a veces, ¿qué ha visto la gente en mí para llevarme a Jesús? Porque muchas veces somos muy fáciles de tirar la toalla con la gente, ¿verdad? Pero tenemos que tener esos ojos de fe, de ver que hay una obra de Dios. Que Dios siempre ha estado con su pueblo. Dios no ha cortado su mano sobre nosotros. Pero ¿dónde está nuestro entusiasmo? ¿Dónde está nuestra ilusión de vivir esa vida en Cristo? ¿Dónde está ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace ver lo que nosotros no podemos ver, pero lo que Dios ya está viendo? Nos habla en Romanos capítulo 4, creo que versículo 17, para Dios las cosas que no son, ya son. Para nosotros las cosas que no son, para Dios ya son, ya están hechas. Ahora, ¿qué vio Jesús en estos discípulos? Dice, Él eligió a los que Él quiso para estar con Él, para darles autoridad. ¿Qué vio en ellos?
tenemos que ver los campos preparados. Si vamos a Juan capítulo 4, después de que Jesús hablase con la mujer samaritana, vamos a ver el versículo 30. Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Todos los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Jesús le dice, versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? Para la siega. Jesús está hablando a sus discípulos que Él tiene una comida, que es hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre para Él? El morir en una cruz por nuestros pecados, tomar nuestro sitio en la cruz por nosotros. Y Jesús ahora dice, versículo 35, dice: vosotros decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, pero yo os digo, que dice, alzad vuestros ojos. Los campos están blancos para recoger. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos el pesimismo, verdad? De que no vemos nada a nuestro alrededor. Pero a la vez Jesús está diciendo: alzad vuestros ojos, que los campos están listos. ¿Cuántas veces sentimos esa frustración en nuestra vida? Porque lo estamos viendo, ¿sabes con qué? Con nuestros ojos carnales, bajo nuestro propio desánimo. Y no bajo los ojos de Dios. Y muchas veces tenemos que empezar a alzar nuestros ojos y mirar las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Muchas veces estamos mirando lo carnal, como estaba el pueblo de Dios mirando su necesidad carnal de un alimento que sacia hoy, pero que mañana vas a tener que hambre. En cambio, Jesús dijo: el que beba y coma de mí nunca más tendrá ni hambre ni sed, porque nos da lo necesario para vivir nuestra propia vida en Él. Entonces, mi ánimo en esta mañana: tenemos que salir a veces de ese lloro que tenía el pueblo de Dios, llorando delante de sus tiendas por una comida que no quita el hambre. Estando llorando sobre la insatisfacción que tenemos en nuestra propia vida, por no estar satisfechos con lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, a cada uno la medida que Dios nos está dando, es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Muchas veces estamos más preocupados en nosotros, en mi bienestar, que el bienestar de nuestro prójimo. Y Dios nos está diciendo: los campos están listos. El trabajo en el campo es fatigoso, ¿verdad? Pero los campos están listos. Pero nosotros a veces nos quedamos en esa soledad, ya no, para no alargar más, para no meterme, pero en el libro de Reyes también se hizo mención estos días, nos habla sobre Elías. En ese momento donde después de una gran batalla con los 450 profetas de Baal, en el capítulo 18, después de tener esa victoria, es asustado por la amenaza de una mujer. Dice que huye.
Y aún en su vida dice que Dios le fortaleció 2 veces dándole comida para hacer ese recorrido de 40 días. Muchos kilómetros anduvo hasta esconderse en una cueva. Y ¿sabes lo que también deseó? La muerte. ¿Y sabes qué sentimiento tenía él? De soledad. De que estaba solo. Pero Dios le hizo ver que había otros 7.000 que no habían doblado su rodilla. Y muchas veces lo que nos invade a nosotros es la soledad, ¿verdad? A veces pensamos que somos los únicos que estamos, pero hay mucha más gente a nuestro alrededor que también están con el mismo deseo de alabar a Dios. Pero todo depende también de cómo miramos las cosas. En Números 13 nos habla cuando pasaron a reconocer la tierra prometida. Fueron 12. 12 personas, no cualquiera, príncipes de sus tribus. Las 12 príncipes de las tribus fueron a reconocer la tierra prometida. Todos vieron lo mismo. Una tierra próspera, una tierra de bendición, donde fluía la leche y la miel, donde había grandes frutos. Pero unos vieron la dificultad que tenía esa tierra. Los gigantes, las ciudades fortificadas, los otros pueblos. Y llegaron diciendo que no. Quisieron levantar un capitán que lo fuese a llevar otra vez a la tierra de Egipto, otra vez a la esclavitud. Pero hubo 2 personas, Caleb y Josué, que dijeron que si Dios nos ha prometido esta tierra, Dios ¿qué? Nos la dará. Es la distinta visión sobre las cosas. Yo sé que Dios nos ha traído aquí. ¿Para qué? Para no volver a qué, atrás. Hebreos 10 dice, ¿no? Dice, nosotros no somos los que volvemos atrás. No, vamos a leerlo y con esto vamos a acabar. Hebreos capítulo 10. Antes de hablar sobre los hombres de la fe, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe para perseverar el alma. Dice, nosotros no somos los que volvemos atrás. Dios nos ha llamado, algunos de aquí. Ojalá que sean muchos de aquí. Dios nos ha llamado a su obra. Y los que hemos sido llamados no somos los que retrocedemos para atrás, sino somos los que vamos para adelante. El otro día, hablando con una persona, me decía, tú ves lo mismo que yo, las situaciones que vivimos, las cosas que están aconteciendo. Él se marchó, ya no está aquí con nosotros. Dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y sabes qué le contesté? Dice, yo voy a morir con las botas puestas, porque Dios me ha llamado a esta hora. Y Dios está con nosotros. Y yo lo sé, yo lo tengo claro, Dios está con nosotros. Los campos están preparados. Las dificultades son grandes, pero Dios está con nosotros. Dios no ha cortado su mano. A veces quienes acortamos la mano, ¿sabes quiénes somos? Nosotros. Nosotros acortamos nuestra mano. Nos acomodamos, nos conformamos, nos dejamos llevar, nos somos influenciados, como hablamos en Números 11:4, por los extranjeros que viven con nosotros, con los que no procesan nuestra propia fe, que van mermando nuestra visión de Dios en nuestra vida y nos están llevando a su terreno. Y eso es por una falta de intensidad espiritual en nuestra vida. Entonces mi ánimo en esta mañana es, vamos a levantar nuestros brazos caídos y vamos a fortalecernos en el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas.
No que nosotros dirijamos al Espíritu Santo, sino Él tiene que dirigir nuestras vidas, Él tiene que llevar nuestras vidas adelante. Porque Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el final. Yo estoy con vosotros. Y esto es una palabra que tiene que estar siempre en nosotros. El día de desánimo, ¿qué tenemos que decir? Dios está conmigo. Si paso por el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, porque Dios está conmigo. Y si paso por ese tiempo difícil es porque Dios está trabajando en mi vida y Dios quiere perfeccionar mi vida. Y tenemos que estar agarrados a esa promesa de Dios, porque realmente sabemos que lo que Dios dice, Dios siempre lo cumple. Cuando le dice, ha cortado Dios su mano sobre vosotros, dice, ahora veréis que mi palabra se cumple. Y se cumplió. Y se cumplirá siempre. ¿Vale? Pues te damos gracias, Dios, por tus promesas, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, por habernos rescatado, por habernos salvado, por habernos dirigido hacia tu camino, hacia tu vida, Cristo, por el privilegio que tenemos de trabajar en tu obra, Señor. Ayúdanos a traer viveza a nuestro corazón, Señor, a traer consuelo a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a hacernos ver los campos que están preparados, Señor. Saca de nosotros el desánimo, Señor. Da el valor a las personas que están entre nosotros, Señor. A poder ver con tus ojos de fe a las personas, Señor. Por poder ver entre nosotros, Señor, esa cosecha que está a punto de ser recogida, Señor. A poder, Señor, entender que estamos en tus tiempos, Señor. Que todo está bajo tu control, Señor. Todo está llevado conforme a tu propósito, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Te pido por cada persona que está desanimada, Señor, por cada persona que se siente frustrada, se siente desilusionada, por cada persona que no está satisfecha con su vida, Señor. Que tú puedas avivar el fuego de su Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. Trae fuego sobre nuestras vidas, Señor. Trae poder sobre nuestras vidas, Señor. Para poder levantarnos, Señor, y poder, Señor, tener esos ojos de fe, Señor. Ensancha nuestros corazones, Señor. Y también te pido por cada persona que no te conoce, Señor. Por cada persona que está entre nosotros perdida, insatisfecha, Señor. Frustrada en su vida, Señor. Que tú hagas una obra milagrosa en sus vidas, Señor. Que tú te presentes a sus corazones, Señor, y que tú, Señor, traigas ese arrepentimiento y ese quebrantamiento de corazón, Señor, sobre sus vidas, Señor. Te glorificamos, ensalzamos tu nombre en esta mañana, Señor, diciendo que tú eres el todo de nuestras vidas, Señor. Tú eres lo suficiente en nuestras vidas, Señor. No necesitamos nada más que tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos ser obedientes, queremos adorarte, Señor. Y queremos servirte de todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sin luz en la senda andar.
Radio Luz a las Naciones. Canal cristiano de comunicación. Anunciando salvación hasta lo último de la tierra. Radio Luz a las Naciones. Suscríbete.